Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Buenas noches, esto es Poetas Argentinos, quien les habla Claudia Inchil, me acompaña María Alejandra Figueroa. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, buenas noches a todos los oyentes y antes de empezar el programa queremos agradecer en la operación a Néstor Herb y en la producción a Camila Zúñigo Inchil. Bueno, este es un programa de difusión de poetas, ¿no? Qué bueno que en cada lugar esté repleto de poetas, porque la verdad los poetas existen, tienen mala prensa, no salen en las portadas de los diarios, pero existen, escriben, son parte de nuestro eje de la cultura. No, creo que no es que tengan mala prensa, no tienen prensa. No tienen prensa. No es mala, porque mala tendrían. No, bueno, algunos le hacemos prensa a los poetas. No, yo gracias. le hago siempre prensa. Gracias a Inchil, porque de verdad, muchísimas gracias. Gracias ajenas. Y los poetas escriben en su ciudad, a veces publican, otras veces no, porque como ya charlando con varios escritores, dicen que son los poetas los que se costean los libros, y eso es cierto, salvo en algunas ciudades como pasó que hablábamos en Río Negro, que se hacen, se sacan colecciones y bueno, publican poetas sin tener que poner un peso, que eso sería lo lindo a lo largo de todo el país, que se publicaran, que las secretarías de cultura de cada provincia empezaran a publicar a los poetas, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? A todos, y a los que ya no están capaz y son parte de la historia, porque poder tener la palabra escrita, ¿no? Y darle el lugar al creador es lo que te permite avanzar como pueblo. Eso es lo bueno, ¿no? Y este es un programa dedicado a querer meternos, ¿no?, en la vida de aquellos que escriben poesía y darles ese lugar que les corresponde. En el programa de hoy lo vamos a dedicar a Tucumán, a un poeta que se llama Pablo Dumit, que ahora Alejandra nos va a contar bien quién es. Bueno, Pablo Dumit nació en San Miguel de Tucumán en 1969. Actualmente vive en Buenos Aires. Publicó los siguientes libros de poemas: Poemas para andar despiertos en 1991, Poemas para quitarse la muerte en 1996 y El sol sobre las cosas perdidas en el año 2003. Tiene inéditos 3 libros, también de poesía. Es autor de letras de canciones con diversos músicos de difusión popular. Bueno, hubo un error recién porque Pablo ya no está viviendo más en Buenos Aires, sino que está viviendo de nuevo en Tucumán. Lo entrevisté, no pudo venir a la radio cuando estuvo acá en Buenos Aires, hizo una pasada a presentar sus poemas y canciones, y bueno, ahora vamos a empezar a escuchar la entrevista. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos bien cómo fueron tus inicios, cuándo llegó la poesía a tu vida. Bueno, mis inicios, yo no tengo muy delimitado eso, creo que empezó jugando un poco con canciones, que es lo que siempre digo, que mi formación inicial tiene que ver con la canción latinoamericana, con la canción como formato, y el juego era cambiarle la letra a las canciones que me gustaban. Bastante después de eso me convertí en lector y empecé a descubrir también todo lo que era la poesía de verso libre y empecé a escribir yo. Y la relación de la música con la poesía, ¿vos considerás que es una forma de llegar más a la gente? Bueno,
con el resultado en la mano, con el diario del lunes, como quien dice, yo pienso que sí es una forma en la que por lo menos mi trabajo ha llegado a más gente. No es algo que yo me haya propuesto que así sea, y no llegué a la música para algo, ni mucho menos para eso, digamos. Yo llegué a la escritura por la música, o sea, repito ese concepto porque es fundamental. Y aunque después me haya ido hacia el verso libre en cuanto a lo que es mi escritura como trabajo cotidiano, me queda la impronta de trabajar con canciones, porque aparte me quedan los amigos músicos. O yo tengo algo escrito con cierta estructura que ellos pueden musicalizar, o ellos tienen una melodía que necesitan ponerle una letra y me la pasan a mí y a otros amigos poetas. No es un trabajo que devenga, el de letrista no es un trabajo que devenga de ser poeta, no es obligatorio, como necesario sí es necesario, porque también es necesario que haya una canción poética y no solamente una canción con letras puestas de cualquier manera. Perdón, ¿cómo era la pregunta original? De la música con sí, la poesía. Pero yo por ahí me voy. Claro, la música con la poesía sí es una forma de llegar más a la gente. Ah, no, está bien, sí. Bueno, a ver, y puesto a trabajar con eso sí llega, porque la gente, mal que nos pese, tiene más ejercicio de escuchar y de comprarse disco que de leer y comprar libros. ¿Y por qué pensás que ocurre eso? Bueno, no, supongo que hay un sinfín de motivos. El bajo nivel de estimulación a la lectura, ya tanto en la familia como en la escuela, como desde los medios. Además también es algo que muchas veces potenciamos lo que trabajamos en eso, ¿no? Porque bueno, volviendo a esta cuestión de cómo mostramos lo que hacemos, más allá de la lectura va esto, tiene que ver también con por qué la gente no va masivamente a un recital de poesía, porque por lo general tampoco hay un recital de poesía, sino que hay presentaciones de libros o presentaciones de poetas y de varios poetas, y los 5, 6 o 7 que son los que presentan, sentados en la misma mesa, con un fluorescente arriba, con un vasito de agua, mientras uno lee, los otros 6 lo miran, y la gente ve todo ese cuadro entero. No hay una especie de foco puesto sobre la poesía en sí misma. ¿Y no pensás que capaz eso es lo que aleja a la gente de que vaya? Claro, bueno, eso es la baja estimulación de parte nuestra hacia la gente. No los estamos seduciendo. Estamos escribiendo para leernos entre nosotros, para presentarnos en ese tipo de presentaciones. Me incluyo porque yo también formo parte a veces de esa forma, y generalmente intento hacerlo de otra manera. Tampoco es que llegué a buen puerto todavía, no es que yo haga un recital de poesía y viene el gran público. Pero bueno, es la cultura que hemos generado también alrededor de eso. Y bueno, creo que tenemos un camino grande para seguir aprendiendo y para seguir resolviendo cuestiones técnicas, cuestiones conceptuales. Qué sé yo, no es fácil tampoco. No es fácil. O sea, ir a una presentación de un libro donde un tipo va a leer y se escucha mal, es algo que aleja a la gente. Pero a la vez no siempre el tipo que está leyendo y se lo escucha mal, no siempre se entera y no siempre se da cuenta que se está escuchando mal. O sea, he ido a recitales donde había un micrófono enchufado a un centro musical que saturaba y la gente no entendía lo que estaba diciendo. Esa gente no vuelve más. Eso. Después, volviendo a todo lo que es tu poesía, varios cantantes conocidos tomaron tus letras y las hicieron canción. Contanos quiénes. Bueno, no sé cuán conocidos. Bueno, fundamentalmente son amigos, ¿no? Qué sé yo, músicos tucumanos como el Topo Encinar, Laura Balaco, que es del barrio de Flores, Lucho Hoyos, también tucumano, Claudio Sosa, Coqui Sosa, tucumanos también de Montero, algunos otros músicos más como Pedro Furió, que es el guitarrista de María y Cosecha. Ellos son con los que yo he compuesto canciones. Y después, bueno, algunos intérpretes que han, además de ellos, que en sus propios discos que han ido grabando obras, bueno, Mercedes Sosa, Chani Suárez también tiene ya grabado un par de canciones, y Teresa Parodi tiene una participación en el disco del Topo Encinar,
diciendo un poema mío que acompaña una canción que la letra es mía y la música es del Topo, que se llama Juntaba Luz. Y ella hace todo el poema al principio y en el medio de la canción y canta al final con el Topo. Lo cual son pequeñas bendiciones de este trabajo a veces tan duro. ¿Y qué sentís cuando de pronto los escuchás? Qué sé yo, alegría. O sea, haber escrito cosas que van más allá del escritorio de uno, más allá de una edición que se esté humedeciendo en un armario, y es algo que fundamentalmente te pone contento, primero. En realidad tampoco nunca me fijé esas cosas como meta, ¿no? Salvo que los músicos con los que trabajaba graben las cosas o las canten, ver que por ahí algunas cosas se han echado a rodar y andan por ahí y ya exceden la perspectiva de uno. Hay canciones que yo no sé ni cuántas versiones tienen ya. Por ahí he buscado una versión en YouTube y me han aparecido versiones de músicos de distintos lugares del país, o videos editados usando esas canciones. Y son cosas que son lindas, son caricias al alma, digamos, pero en mi trabajo cotidiano de poeta no es algo que yo pueda ni sepa ni quiera capitalizar, porque no es algo que sirve para algo, es eso, es pura emoción, digamos. Contanos cuántos libros publicados tenés. 4. ¿Y cómo se llaman? El primero, Poemas para andar despiertos, del año 91, que como tucumano me venía a Buenos Aires a buscar editoriales para sacarlo. Ahí me enamoré de Buenos Aires y por eso me vine después. De Buenos Aires, no de alguien en especial. Poemas para quitarse la muerte, en el 96, ya viviendo acá. Ahí me dejé de joder con los poemas esa cosa utilitaria. El sol sobre las cosas perdidas, del 2003, y Tu cuerpo hecho una sombra que cura la mirada, del 2011. ¿Y cómo llegas a publicar? ¿Vos bancás las ediciones o conseguís editoriales? Sí, porque no hay, hasta donde yo sé, hasta donde me dio el ojo, no hay editoriales que publiquen a poetas por ahí no consagrados. Digo, a Hellman sí lo publicaban, pero nadie va a hacer una inversión para publicar poetas del medio en un país que no tiene la cultura de consumir poesía comprada. O sea, a ver, una vez me preguntaron si se vendía poesía. Se difunde poesía y por ahí no se compra desde la gente, pero uno sí anda vendiendo lo suyo, y las editoriales eso lo tienen claro. A mí, yo era muy joven cuando en mi primera época en Buenos Aires, y una amiga que trabajaba en varios medios me presenta a un editor, no me acuerdo un editor de qué cosa, pero era una editorial así de mediana a grande. Bueno, conocimos, hola, ¿qué tal? Sí, Pablo Dumit, poeta, qué sé yo. Che, tucumano, ¿no escribís cuentos? Porque si hicieras algo de ficción, pero eso se vende seguro, yo te edito. O sea, la propuesta era otra, era cambiar de carril porque siendo poeta el tipo no... Entonces sí, uno se banca sus ediciones, que por lo general son medianas o chicas. Y bueno, por suerte, como me muevo haciendo espectáculos también con los amigos músicos y siempre ando dando vuelta con las cosas, logré sacarme los libros de encima, pero no porque el medio sea simpático con eso. Es decir, que no podés mantenerte con los libros. No, con los libros no. Tampoco con las canciones, ¿no? Porque más allá del curso que tomaron algunas de las canciones, grabaciones de Mercedes Sosa, grabaciones donde participó Teresa y cosas por el estilo, o sea, no es algo, no puedo vivir de Sadaí, que es un ingreso ínfimo, digamos. Se puede vivir de la literatura en tanto que uno pueda llegar a dar talleres y a hacer un montón de actividades alrededor de eso, cosa que yo no hago. Yo empato con la cultura, ni siquiera es que vivo de la cultura, empato con la cultura porque decía que empato con la cultura, pero porque administro un centro cultural. Pero si no, estaría viviendo, como me pasó en muchas etapas de mi vida, de otros trabajos. Yo he sido bueno, acá me aparece un boxeador exitoso diciendo que he sido canillita. Bueno, he trabajado de webmaster en áreas de sistema de un par de universidades grandes. O sea, he hecho cualquier otra cosa para vivir que no
que no tenía que ver con la escritura. Mientras en el medio de todo eso siempre estaba escribiendo, ¿no? O sea, no es algo que nunca perdí el foco de cuál era mi actividad principal y mi trabajo, digamos, el trabajo que me daba placer. O sea, sí vivo de la escritura porque eso es lo que me mantiene vivo, lo que me da placer. Si no pudiera hacer eso... ¿Y solamente poesía escribís o también narrativa? Sería un irreverente si dijera que escribo narrativa. Sí me senté a escribir narrativa, de hecho tengo un par de proyectos ahí a medio empezar, con mucha lentitud, porque es algo que no, sobre lo que en realidad nunca trabajé responsablemente, o sea, nunca le destiné horas de estudio y de trabajo a eso, o sea, que es algo que todavía me falta encarar muy desde abajo. Así que básicamente soy poeta y escribo letras de canciones cuando está la necesidad, digamos, ya sea del músico o mía y estamos compartiendo alguna aventura al respecto, hago eso también, que es otro trabajo diferente, ¿no? O sea, al cual también le tengo que tener el respeto que le tengo a la narrativa, y en este caso lo hago porque siempre trabajé con eso y siempre, y es algo que sí lo empecé desde abajo. A la narrativa le tengo el mismo respeto, pero todavía no la encaré y no sé si lo iré a hacer. Y cuando vos te pones a escribir un poema, ¿cómo surge ese poema? ¿Por algo que te ocurrió y necesitas ya plasmarlo, o vas pensando temas y sobre esos temas vas escribiendo? No, de todas esas formas. Por lo general me asaltan algunas ideas, pero no tengo un método, ¿no? Por lo que tampoco he escrito mucho sobre ideas prearmadas. O sea, va saliendo y se va armando la idea al mismo tiempo que la forma en la que lo voy contando, y son muy pocas las cosas que escribí sabiendo de antemano cómo quería que termine siendo el poema o la canción también. Por ahí las canciones sí han tenido quizá algún objetivo prefigurado, pero muy pocas veces, ¿no? Y después el tema de la corrección, ¿sos de corregir muchísimo? Soy, en realidad, ahora bastante más que antes. En realidad siempre digo que cuando era más chico escribía todo el tiempo y por ahí corregía poco. Y ahora siempre pienso que escribo bastante menos, pero ya tiro las cosas con menos necesidad de corrección, al menos para mí. Por ahí me agarra un colega o un crítico o alguien y diga, no sé, esto le podrías trabajar más por acá, o sacarle de toda esta parte está de más, o lo que fuere. Pero al menos en lo que respecta a llenarme yo, tengo menos actividad, pero como más efectiva, conmigo. Sí, como vos decís, viene un colega y te dice, bueno, yo le sacaría esto. ¿Vos qué haces ante eso? Lo pienso. Pues seguramente respeto a ese colega, porque por eso estamos a distancia de que pueda decirme algo. Seguramente es un amigo. Yo digo colega para graficar que es alguien que también escribe, pero por ahí es un amigo. Y seguramente lo pienso, lo miro, me pongo en el lugar de cómo sería según lo que me están diciendo. Y si hay algo que también me identifica, quizá puedo llegar. Por ahí no hago exactamente lo que me plantea, pero quizá en esa búsqueda descubro otra cosa. Y lo que sí me pasa ahora es que recupero muchas cosas del pasado y las retoco a mi manera. De hecho, un proyecto de próxima edición que tengo es una especie de antología personal tipo selección del autor intervenida. ¿Cómo es eso? Agarré los poemas del primer libro, como fui como fui modificando la forma de cómo mostrar la escritura. De hecho, en el último libro no hay ni mayúsculas, ni puntos, ni puntos. Bueno, estamos escuchando la entrevista al poeta tucumano Pablo Dumit. Ahora vamos a una pausa y después seguimos escuchándola. Todo como lo dejamos. Mis 9 años con las rodillas lastimadas. El corazón de mi padre con un miedo verde. La oscuridad del taller. La disciplina feroz de la belleza. Y la parafernalia del olvido
echando al fuego nuestras horas. No volvería a esta casa sino por los olores que llaman de la infancia y cierto dulzor con que mi madre disponía la verdad. Estas cosas pertenecen al hastío de una edad tomada por la muerte. En este país es cosa seria haber sido niño en tanto territorio enmascarado, con muertos que miraban desde el sueño cómo crecía el fervor en medio del espanto. Tocaba el cielo en la ventana, mi madre despejaba el mediodía, mi viejo era todo el horizonte, la noche de las narices frías. Entonces hubo un circo a 20 cuadras y un mundo conversando en la cocina. Mi novia era la Melody de Parker, la infancia, un rayón en las rodillas. La muerte era la fiesta en los velorios, la cárcel un plantón en la piecita. La trampa era esconderse en el pasaje y Dios era pelusa todavía. Al menos la niñez corría por los techos en verano, juntaba ternuras sobre fondo gris y hacía lo posible por la felicidad. Al menos la niñez. Otra pregunta. Estas cosas avisan el pasado, mueven el dolor. Cuánta palabra conocida me obligan a escribir, pero brillan como un hálito de río dentro de mi cuerpo y son el punto de partida y nada responde por nosotros como la historia propia. No volvería a este patio sino por los gigantes que empinan la memoria y no ser un extranjero en mi desierto de luz. Un golpe grave y destemplado interrumpió la magia de los juegos. Al menos la niñez por esos años juntaba luz, corriendo por los techos. La noche se llevaba a los vecinos, las madres comenzaban su estampida y otra muerte seca y vigilante miraba de reojo en las esquinas. Y terminó la infancia como un eco y se durmió el reloj de mi pasado. Después vino la vida con un beso y soy un niño gris o colorado que vuelve con la cruz de la tristeza o vive entre las luces de un verano.
Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso asiste a los legisladores de ambas cámaras, a los investigadores y al público en general, tanto con documentación como con asesoramiento en base a material bibliográfico general, doctrinario, jurisprudencial y legislativo. La BCN se especializa en temas de materia legal y parlamentaria, de carácter nacional, provincial, municipal y también de origen extranjero. Hola, soy Silvana Castro y en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, nos vamos a encontrar para contarles secretos de la reservada. Los esperamos. Descubrí el interior del país en BCN Radio. BCN Radio, Cultura Federal. Queridos oyentes, acabamos de escuchar Juntaba Luz, de letra de Pablo Dumit y música de Topo Encinar, con la voz de Teresa Parodi, recitando el poema Viejo Patio de Pablo Dumit y cantando una estrofa. Bueno, y ahora seguimos escuchando a Pablo Dumit en la entrevista que le hice. El conjunto de eso, ni puntuación. Solamente tiene barras de acentuación y barras como punto final. Y no hay mayúscula para nada, y donde debería haber una mayúscula porque es un nombre propio, está con minúscula y con cursiva, como diciendo, sí me di cuenta que está todo a propósito, digamos. ¿Y por qué entonces, así? No, me parecía más limpio. O sea, generalmente me ubico como entonar leyendo un poema, no por la puntuación que haya puesto el poeta o que haya puesto yo, sino por cómo están acomodados los versos. Entonces, ya que voy a trabajar en ese sentido cuando lo lea, directamente limpio, allano todo el camino hacia eso. Me gusta más a nivel visual también y bueno, y de paso es una forma de molestar, qué sé yo, algo, no sé, en realidad también tiene algo de juego, bastante de juego. Entonces, entre otras cosas, lo que voy a hacer con los libros anteriores es nivelarlo en ese sentido. Además de que sí, por ahí retoqué alguna frase, porque también me pasa al estar muchas veces en vivo diciendo el poema, que por H o por B, por necesidad, por equivocación, por lo que fuere, muchas veces he cambiado algún verso o he adaptado algún verso porque, no sé, lo pegamos a alguna canción donde se iba a parecer más el color de la frase o por lo que fuere. Y hay cosas que las he incorporado al poema, pero bueno, ya estaba editado en el 91 o en el 96, entonces me gustaría poder mostrarlo ahora como es la versión corriente, la versión en vivo, la versión que estoy diciendo hoy del poema. Y decime, ¿y hay épocas en las que no escribís o escribís siempre? No, hay muchas épocas en las que no escribo. ¿Y qué pasa en esas épocas? ¿Por qué no escribís y qué sentís a la vez de no estar escribiendo? Y eso también me pasa por diferentes cosas. Muchas veces me pasa porque estoy muy ocupado con algo, con algún proyecto o algo de la casa. Por ejemplo, toda la etapa iniciática del espacio cultural fue muy dura a nivel laboral, digamos, porque aparte estaba bastante solo hasta que se fue incorporando gente por los talleres, por varias cosas.
y no tenía tiempo para sentarme a escribir ni nada, o sea, era una cosa que venía trabajando en eso de corrido. No me angustiaba porque también es un trabajo con la cultura, o sea, es un proyecto que yo tengo, es algo que quería desarrollar, entonces no me agarró el bajón de uy, no estoy escribiendo. Después me senté a escribir, me senté a corregir, completé lo que fue un libro que salió en el 2011, después terminé de desarmar las cajas de la mudanza y empecé a trabajar sobre cosas viejas que me iba encontrando ahí, y el día de hoy tengo 2 libros en gatera que los estoy retrabajando, entonces de nuevo no estoy escribiendo. Estoy trabajando con la escritura, pero con elementos del pasado y con algunas modificaciones y qué sé yo, bueno, las correcciones estas que hago, no hago tantas, pero no estoy escribiendo algo de cero. Y después, con respecto a lo que es el panorama poético de Tucumán, contanos de poetas que estén allá haciendo cosas ahora. Bueno, en Tucumán hay varias movidas, hay mucho agite con la poesía. Hay, además del ciclo este que contaba, que está en mi espacio cultural, hay otro ciclo de poesía 2 jueves de cada mes en un espacio, en una casa de teatro que se llama La Sodería. Hay un grupo que cada vez está más nutrido de poetas que se llaman, es Poesía Bajo el Farol, el espectáculo que presentan, pero son varios poetas y son varios los que cada tanto se presentan, o sea, no se presentan todos juntos, se van presentando por grupos bajo ese título. Y no, bueno, mucha gente trabajando. De hecho, yo el ciclo lo tuve durante 3 años. Yo pensé que durante 3 años y son muy pocos los que se han repetido. Y se han repetido porque por ahí hicieron su espectáculo personal en un mes y 3 meses después tenían un libro para presentar, entonces los repetimos para que presentara el libro. Pero en 3 años, trabajando 3/4 de año todos los viernes, casi sin ninguna suspensión, y es mucha gente. No, bueno, y decía que hay mucha actividad alrededor de la literatura en Tucumán, no solamente con los ciclos o con la actividad individual de los poetas, sino que también hay varias publicaciones literarias, hay sendos proyectos editoriales que son generalmente encabezados por poetas, por escritores, y que también responden a distintas estéticas, ¿no? Y a distintas formas de literatura que hay en la provincia. Y de la misma manera los ciclos también, no todos tienen el mismo planteo. Y algunos nombres que te acuerdes. No, y bueno, lo que pasa es que también a la vez de ser muy grande la cantidad de poetas que hay, también somos muchos grupos de amigos. O sea, qué sé yo me puedo, no sé, desde Alejandro Gil hasta Gabriel Gómez Saavedra y hasta muchos de mis compañeros de antología, por la antología esta de Santiago Silvestre que salió por el Fondo Nacional de las Artes, ahí somos 12 tucumanos. Esa es la antología de poetas jóvenes. De poetas jóvenes del norte argentino. No sé, ahí está Javier Foguet, está Guillermo Siles, Sebastián Nofal, Manuel Martínez Novillo, hijo, Miriam Leal, Denis León, Fabián Soberón, son todas gente que poetas de punta, digamos, poetas muy grosos que a la vez también tienen una actividad muy grande en la provincia. Algunos como docentes, también como generadores de espacios de lectura, de encuentros de poetas. No sé, por tras de hacer encuentros de poetas como los que tienen otras provincias, ya vamos haciendo como 3 grandes primeros encuentros de poetas en Tucumán. Y bueno, después hay mucha gente joven, como, no sé, hay una editorial de chicos que son todos estudiantes de letras, que están trabajando muy bien, que están haciendo ediciones muy lindas a la vista y muy cuidado el contenido también. Bueno, de hecho, Denis León, Fabián Soberón publicaron por esa editorial, que son docentes de estos chicos. Están trabajando con mucho contenido, además es como una especie de editorial de contenidos, en general, multimedia y otras actividades. Y ahí hay poetas como Ezequiel Lacuse, que para mí fue en su momento un hallazgo, un chico que yo lo conocí teniendo 18 años, y se las trae.
parte de las nuevas generaciones que hay en Tucumán también. Y después tu opinión respecto a la poesía, ¿no? Pero el rol de la poesía que tiene en la sociedad. Me han matado. No sé, no. Es algo que sí me pregunto, y creo que con el tiempo, no sé si por la imposibilidad de encontrarle una respuesta concreta, le fui perdiendo un poco el hilo, digamos, a la búsqueda, ¿no? Sobre todo porque en realidad quizá también depende de las diferentes experiencias, tanto de la sociedad como del tipo que escribe. No sé si tiene un rol. En mi caso la poesía, como espectador, en mi experiencia como espectador, que es lo que habitualmente soy, digamos, yo cuando voy a escuchar por ahí otro poeta no voy de colega a ver qué haría en lugar de él. Voy de espectador, trato que no pare eso, digamos, que la poesía no pare de seducirme, de emocionarme, y eso es lo que abre puertas también, no solo emotivas, sensoriales, sino mentales. Me parece que uno de los roles fundamentales es parecido al de cualquier otra disciplina artística y tiene que ver con eso, de abrirnos la cabeza, de abrirnos el corazón, de mostrarnos una variable de perspectivas más interesante y más caótica que la de una noticia en el diario. Y con respecto a los poetas, ¿no? Que te hayan como marcado en tu vida, que vos leíste y bueno, te flashearon, ¿cuáles poetas tenés? Y depende de la época, también son muchísimos, y de esos muchísimos no solamente son poetas consagrados y internacionales o muy conocidos, sino que muchos también son amigos o gente que he ido conociendo después en el camino. Algunos son de mi misma generación o un poco más grandes. Y también permito que me sigan maravillando, por eso nombro a gente como Ezequiel Lacuse o muchos otros jóvenes de Tucumán, porque también me sirven como referencia a lo que están haciendo las nuevas generaciones. En el camino, o sea, a ver, lo que puedo haber mamado de entrada son de Vallejo, León Felipe, Hellman, qué sé yo, bueno, Tejada Gómez, a quien también pude conocer por suerte. No, son muchísimos, y aplicado a la canción más aún todavía, porque para irme hacia lo más inmediato, desde Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Feliú, todo lo que fue la trova cubana, la trova rosaria, todas las trovas, los que lograron conformarse como trovas, en mi historia son así como momentos importantes, formativos y emotivos también. Y después poetas no sé, de cuando yo empecé a moverme en el mundo de la literatura en Tucumán, por ejemplo, que es de Jujuy y vive hoy en Jujuy, el Coyuyo Carrizo, Alejandro Carrizo, poetas de acá de Buenos Aires que también fui conociendo en diversos encuentros, como Hugo Toscadaray, como el Perro Quintero, Luis Alex, que vive en Córdoba, un poeta que también fue, en su momento yo era muy chico y fue un hallazgo, un tipo que inventaba palabras así, desarmaba todo, y fue bastante seductor eso en su momento también. Bueno, el mismo Benedetti, que creo que fue lo primero de verso libre que leí. Me llegó un libro de Benedetti y dije, mira, que también tiene canciones, como esto está todo roto y es poético igual. Después lo fui abandonando un poco, no sé, creo que en mi caso le hizo mal la película que lo puso de moda. Pero bueno, eso no es, viéndolo en perspectiva ya y en historia no es demasiado importante tampoco. Y si te dieran a elegir, te dijeran, vos tenés que ser poeta o otra cosa, ¿vos volverías a elegir a ser poeta? Sí. Es más, no me puedo imaginar siendo otra cosa porque, no sé. O sea, sí he hecho otras cosas, pero no he sido otras cosas.
Y algunas cosas he aprendido lo suficiente como para poder hacerlas, pero no para poder... O sea, yo trabajé haciendo páginas web, pero no soy webmaster, no soy nerd, no soy webmaster, no sé de programación. Puedo saber lo básico y lo necesario para eso, pero nunca me he metido en ese mundo, como he visto que otros amigos sí lo han hecho. Y son eso. No nerds, pobres. O sea, son trabajadores de sistemas, no sé cómo se llaman, pero bueno, han hecho de eso su vida. Bueno, yo he hecho mi vida de la poesía y de la escritura y no me da la imaginación para pensar en otra cosa. Estaría buenísimo que se pueda vivir de eso, que no sé, que las sociedades tengan otra mirada de lo que uno hace también de manera colectiva, me refiero, ¿no? Porque no es que la sociedad entera no te da pelota porque a la vez también creo, bueno, y ahí entra también se mete lo del rol, creo que es necesario que exista la poesía. No la poesía como cosa encapsulada en un poema, sino la mirada poética de las cosas, la forma en la que uno tergiversa no los hechos, sino la forma en la que puede comunicar un hecho. Eso es importante porque también trabaja en esa dirección de la apertura, de la mirada. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vos. Estuvimos escuchando al poeta tucumano Pablo Dumit. Muy interesante todo lo que estuvo contando, ¿no? Cómo fue relacionando él la música con la poesía. Primero a través de la música, ¿no? Le llegaron los textos poéticos. Después lo piola que varios intérpretes como Mercedes Sosa, hasta también Teresa Parodi, interpretaron sus temas. Realmente muy, muy lindo todo lo que contó. Bueno, ahora vamos a una pausa y después seguimos hablando de Tucumán. Fuerte de tus manos quema mis puertos, jazmín oculto de este país que llevo, mezcla de bueyes, de sol seguro. Luz que llevan tus años de cordillera, de mar desnudo, esta raíz del alba, orilla de cielo, de vientre duro. Ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Y por tu primavera nuestra mirada es más fecunda. Salina, uña de cobre, orilla sola, donde besan los ríos, tu sangre llama, tu voz demora. Piel de tu llamarada, valles de huesos, mesa roja, donde miran los niños y el hambre muerde la silla rota. Ese dolor que fuimos buscando tumbas,
primavera y por tu primavera nuestra mirada es más fecunda. Ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Y por tu primavera nuestra mirada es más fecunda. La 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 la. BCN Radio, información y buena música. La Biblioteca del Congreso cuenta con uno de los acervos documentales más importantes del país, con más de 3 millones de piezas bibliográficas. Asimismo, su hemeroteca posee alrededor de 7.000 títulos de colecciones de diarios, revistas, periódicos argentinos y extranjeros. Por la Ley de Depósito Legal, la BCN es destinataria de todo lo que se publica en el país. Acordate que todos los miércoles a las 21 horas podés escuchar Teatro Vivo, un programa hecho por el Grupo de Teatro de la Asociación del Personal Legislativo acá, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En el año Cortázar, bcnradio.com.ar. El programa de hoy dedicado a Tucumán, escuchamos la entrevista al poeta Pablo Dumit. Realmente qué piola, ¿no? Escuchar a un poeta que es súper amplio, que está tratando de que a la gente le llegue la poesía, ¿no? A través de, no solo de las lecturas, sino a través de la música. Él cuenta en su centro cultural, organiza eventos. Y bueno, así charlando antes de la entrevista me decía que no le gustaba el hecho simple de los poetas que con el vaso de agua se sientan y leen, bueno, que quiere una apertura de la poesía. Y realmente cuando me contaba esto sentía como que estábamos en la misma senda, ¿no? La misma sintonía. Totalmente, queriendo abrir la poesía para todos. Y que no estuviera excluida, ¿no? Como allá en un altar supremo que solo algunos poetas tienen la varita. Esa no es la poesía que él quiere. Y todo esto se demuestra en sus canciones, porque realmente temas hermosos los que escuchamos hasta ahora. Recién fue Mercedes Sosa con el tema País, que la letra es de él, de Pablo Dumit, y la música de Coqui Sosa. Antes, vuelvo a repetir, Juntaba Luz con Teresa Parodi, la letra de Pablo Dumit y la música de Topo Encinar. Y son temas hermosos que realmente conmueven,
Les recomiendo a la gente que los vuelva a escuchar, que googlee y en YouTube y escuche todos los temas que, por ejemplo, también cuando estuvo acá en Buenos Aires, Nerio González cantó los temas de Pablo. Bueno, él es como que logró encontrarle una salida a la poesía, ¿no? Para llegar a todo el mundo. Y sus textos son muy sentidos. De por sí, escuchándolo recitar a él, uno siente muchísimas cosas. Bueno, y a través de las canciones se produce lo mismo, que no en todos los escritores pasa. Ahora vamos a escuchar un poema de Pablo Dumit en la voz de María Alejandra. Respiros. Cuando te busco, no es primavera, ni cantan los pájaros en su árbol noble, ni el prójimo es más bueno o más amado. Nada modifica su curso. El día sigue tal cual el último pronóstico en la radio. No, nada de esto, al menos nada especialmente. Cuando te busco, es probable que huelas a dulce canción que nacerá en tus labios, a horizonte de abril que duerme en tu cintura, a luz de un corazón que llama torpemente, cosas que no se ven desde una primavera rota, desde el árbol noble de tus pájaros o las casas de los prójimos que miran TV o las oficinas del servicio meteorológico, pero son una buena parte del mundo que respiro. Realmente hermoso. No quiero abandonarlo a Pablo Dumit, y antes de terminar con él me gustaría escuchar otro tema que fue musicalizado por Coqui Sosa. Se llama Canción para despertar a la patria. Bueno, lo escuchamos. La noche la empecinada, con un verso tuyo y muerte en la sala. Ya se irá la noche, la depredadora, con un tiro tuyo, piedra de tu aurora. Se irá por el viento de tu mirada y verás al hombre cabalgando al alba, y despertarás y despertaremos y serás poesía y te abrazaremos y seremos punta de tu claro día, con la risa entera que arde todavía. Ya se irá la noche presa de tu aliento y estás despertando en un nuevo intento. Con tus verdes manos, con tu gran empeño, con tus bravos hijos
se irá por el viento de tu mirada y verás al hombre cabalgando al alba y despertarás y despertaremos y serás poesía y te abrazaremos y seremos puntas de tu claro día con la risa entera que arde todavía y despertarás y despertaremos y serás poesía y te abrazaremos y seremos punta de tu claro día con la risa entera que arde todavía. Bueno, acabamos de escuchar Canción para despertar a la patria, un poema de Pablo Dumit en la voz de Coqui Sosa. El programa de hoy dedicado a Tucumán, a un poeta de Tucumán que es Pablo Dumit. Y ahora vamos a hablar de otros poetas, a leer antes de que termine el programa unas poesías de varios autores. Un poema ahora de Sebastián Nofal, que nació en 1971. Poemas de resistencia. Agua en la cara, viento en la cara, sol en la cara. La vida es simple. Los bichos se zambullen en las panzas de las plantas. Las plantas abren sus panzas al sol y el sol se apoya en todo lo que ve. La vida es casi tonta. Hace calor en el aire. Hace calor dentro de los ojos y más allá. La vida es sorpresa, es crueldad, es aburrimiento. Bueno, ahora un poema de Dolores Espeja. Era la carne descomunal entre los pastos cada vez más flacos. Él tuvo en mente hasta el timbre apropiado del grito, espantados y desnudos. Ella se mojó las manos, se quedó áspera. Pobres ojos humilladores, podría decirse. No se oyó ni música. Hubo quienes quisieron recordar unos acordes vacilantes, pero mentían con bondad y sudaban. El programa de hoy dedicado a Tucumán, como siempre, estamos difundiendo a poetas de todo el país, queremos poesía de todos y para todos, y nos encontramos el próximo martes de 20 a 21. Chau, chau, chau. Sean felices. Gracias a la vida que me ha dado tanto,